Al pasar junto a la limpiadora en un hotel, Millonario quedó paralizado al reconocer a su amor de juventud. La dieron por muerta hace 25 años. El sol comenzaba a caer sobre la Ciudad de México, pintando el horizonte con tonos cálidos de naranja y violeta. La vida en la gran ciudad seguía su curso, frenética y bulliciosa. Pero dentro del majestuoso Hotel Gran Peña, todo era calma y perfección. Este era el orgullo de Gerardo Peña, un empresario cuyo éxito era sinónimo de trabajo duro y dedicación. Aquel día, Gerardo había decidido inspeccionar personalmente las operaciones del hotel. No era algo que hiciera con frecuencia, pero, como siempre decía, el éxito está en los detalles. Caminaba por los impecables corredores del tercer piso, con su porte elegante y su traje gris oscuro hecho a medida. Sus pasos resonaban sobre el suelo de mármol, marcando un ritmo constante, mientras revisaba los informes en su tablet. Algo lo hizo detenerse. Un aroma delicado, floral, casi imperceptible. Le llegó de repente. Gerardo levantó la mirada, intentando identificar su origen. Ese perfume, tan familiar y distante al mismo tiempo. Lo golpeó con la fuerza de un recuerdo olvidado. A pocos metros, una mujer vestida con el uniforme de limpieza del hotel organizaba un carrito lleno de sábanas y productos de limpieza. Estaba de espaldas, inclinada levemente mientras acomodaba unas toallas, aunque no podía ver su rostro, su postura, sus movimientos y sobre todo ese perfume le parecieron extrañamente familiares. Gerardo frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. No puede ser, murmuró para sí mismo, pero algo en su interior lo impulsó a acercarse. Disculpe, dijo en voz baja, tratando de no sobresaltarla. La mujer se detuvo de inmediato. Sus hombros se tensaron, como si intuyera que alguien la observaba. Lentamente, se giró, y en el instante en que sus ojos se encontraron, el mundo de Gerardo se tambaleó. «Estela», murmuró, con la voz quebrada por la incredulidad. La mujer, ahora de frente, lo miró con una mezcla de sorpresa y temor. Era ella, no cabía duda, Estela Ríos, el amor de su vida, la mujer que había creído muerta por más de 25 años. Estaba ahí, a solo unos pasos de él. Estela retrocedió instintivamente, como si quisiera desaparecer. «Señor, creo que me está confundiendo», dijo con voz firme, pero sus ojos delataban una profunda emoción contenida. Gerardo dio un paso hacia ella, incapaz de contener la avalancha de sentimientos que lo embargaban. «No, no me estoy confundiendo. Eres tú, eres Estela. Pero tú estabas muerta». Las palabras de Gerardo parecieron golpearla como una tormenta. Estela desvió la mirada, intentando ocultar el temblor en sus manos. Sin decir más, tomó el carrito de limpieza y comenzó a caminar rápidamente hacia el ascensor. «¡Espera!», exclamó Gerardo, adelantándose para bloquearle el paso. «Por favor, no te vayas. Necesito hablar contigo». Estela se detuvo, pero no levantó la mirada. Sus labios temblaban y su respiración era rápida, como si estuviera luchando contra un torrente de emociones. «No sé de qué me está hablando», insistió, pero su voz era débil, casi un susurro. «Estela», dijo Gerardo con más suavidad, como si temiera que ella pudiera desaparecer si hablaba demasiado fuerte. «Por favor, no hagas esto. Necesito entender. Necesito saber por qué». El silencio entre ellos era tan pesado como el aire antes de una tormenta. Finalmente, Estela levantó la mirada. Sus ojos, llenos de dolor y algo más que Gerardo no pudo identificar, parecían contener 1.000.000 de palabras que no podía decir. «Está bien», murmuró al fin, «pero no aquí». Gerardo asintió rápidamente, temeroso de que ella cambiara de opinión. «Ven conmigo, podemos hablar en mi oficina. Nadie nos molestará». Estela dudó por un momento antes de asentir. Juntos caminaron en silencio por los pasillos del hotel. Gerardo sentía que cada paso lo acercaba no solo a una verdad desconocida, sino también a un pasado que había enterrado hace años. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible que Estela estuviera viva? ¿Qué le había sucedido en todo este tiempo? ¿Y por qué no lo había buscado? Cuando llegaron a la oficina de Gerardo, él abrió la puerta y la invitó a pasar. Estela entró lentamente, con pasos inseguros, y se sentó en una de las sillas frente al escritorio.
Su bolso estaba apretado contra su pecho, como si fuera un escudo. Gerardo cerró la puerta, intentando ordenar sus pensamientos antes de hablar. Finalmente, rompió el silencio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo estás aquí, viva? Después de tantos años creí que habías muerto. Estela respiró hondo, mirando sus manos como si buscaran las palabras adecuadas. Es complicado, dijo con un susurro. Hay muchas cosas que no sabes. Entonces cuéntamelo todo, insistió Gerardo inclinándose hacia ella. Tenemos tiempo. Estela alzó la mirada, y en sus ojos se podía ver el peso de los años y los secretos que había guardado. No sé por dónde empezar, dijo, pero en su voz había una mezcla de resignación y determinación, mientras la última luz del día desaparecía tras las ventanas de la oficina. Gerardo se preparaba para escuchar una historia que cambiaría su vida para siempre. El silencio que llenaba la oficina era casi palpable. Gerardo permanecía sentado frente a Estela, observándola con una mezcla de incredulidad y expectativa. Frente a él estaba la mujer que había marcado su vida de una manera que nadie más pudo, pero al mismo tiempo parecía una desconocida. Había algo en sus ojos, en su postura, que hablaba de años de lucha y sufrimiento, años que él no había compartido con ella. ¿Qué pasó, Estela?, preguntó finalmente, su voz suave pero cargada de emoción. ¿Cómo llegamos a esto? Tú... Siempre pensé que habías muerto en aquel accidente. Fue como si una parte de mí también hubiera muerto ese día. Estela desvió la mirada, incómoda bajo la intensidad de sus palabras. Apretó su bolso contra su regazo, como si buscara fuerza en ese simple gesto. No sé si puedas entender todo lo que sucedió, comenzó, con un tono que denotaba más cansancio que tristeza. Gerardo respiró hondo, intentando controlar la marea de emociones que lo invadía. Inténtalo, por favor. Estela cerró los ojos por un momento, como si intentara reunir valor. Cuando volvió a abrirlos, su mirada parecía perdida en el pasado, en un tiempo que ya no existía. Ese día, el accidente, empezó, su voz temblando ligeramente. Fue como si el mundo se desmoronara. Recuerdo los gritos, el caos, el dolor. Cuando desperté, estaba en un lugar completamente desconocido. Había personas que intentaban ayudarme, pero no podía recordar quién era, ni de dónde venía. Mi mente estaba en blanco. Gerardo la escuchaba atentamente, cada palabra de Estela resonando en su interior. ¿Y qué pasó después?, preguntó, casi sin aliento. Pasaron semanas, meses, continuó ella. Me quedé en un pequeño pueblo donde un grupo de paramédicos me había llevado. Me dijeron que mi recuperación iba a tomar tiempo. Físicamente estaba mejorando, pero mi mente seguía atrapada en esa niebla. Todo lo que sabía de mí misma era que me llamaba Estela, pero no podía recordar nada más. Gerardo se llevó una mano al rostro, tratando de procesar lo que escuchaba. ¿Nadie te buscó? ¿No intentaron encontrar a tu familia? Estela asintió lentamente. Lo intentaron, pero en esa época todo era más complicado. No tenía identificación conmigo, y al no recordar mi apellido, era como si no existiera. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El silencio volvió a llenar el espacio entre ellos. Gerardo sintió una punzada de dolor al imaginar a Estela perdida y sola, sin nadie que la ayudara a encontrar su camino de regreso. Pero una parte de él también estaba llena de preguntas. ¿Cuándo recuperaste la memoria?, preguntó, su tono más serio. Estela bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. Pasaron casi 2 años. Fue como si de repente, un día, mi mente despertara. Recordé todo, mi nombre completo, mi vida, a mi madre, a ti. Gerardo sintió que su corazón se aceleraba. Entonces, ¿por qué no volviste? ¿Por qué no me buscaste? Los ojos de Estela se llenaron de lágrimas, pero ella parpadeó rápidamente para contenerlas. Porque cuando recuperé la memoria, también me enteré de que mi madre había muerto. No tenía a nadie, y cuando finalmente encontré la forma de saber algo de ti, descubrí que te habías casado. Las palabras golpearon a Gerardo como un puñal. Recordó aquellos años después del accidente, cómo había intentado reconstruir su vida tras creer que Estela había muerto. Se había casado con Viviana, una mujer con la que nunca compartió el mismo tipo de amor, pero escuchar eso de Estela lo llenaba de culpa. Estela, dijo en voz baja, inclinándose hacia ella. Nunca dejé de amarte, mi matrimonio. Fue un error.
No pasó mucho tiempo antes de que nos divorciáramos, pero tú eras todo para mí. Siempre lo fuiste. Estela lo miró, sus ojos reflejando un torbellino de emociones. No lo sabía, Gerardo. Para mí, parecía que tu vida había seguido adelante, mientras yo tenía que empezar de cero. No quería ser una carga para ti. No sabía si había un lugar para mí en tu vida. Gerardo negó con la cabeza, incapaz de aceptar lo que escuchaba. Tú siempre has tenido un lugar en mi vida. Nunca debiste pensar que eras una carga. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez estaba lleno de emociones no dichas. Gerardo quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que aún había mucho que no entendía, y algo en los ojos de Estela le decía que aún no había escuchado toda la verdad. «¿Eso es todo, Estela?», preguntó finalmente, con cautela. «¿Hay algo más que deba saber?». Estela desvió la mirada, sus manos apretando con más fuerza el bolso. Había algo que aún no estaba lista para decir, pero Gerardo no podía saberlo. Por ahora, lo único que importaba era que el pasado comenzaba a desenterrarse, pieza por pieza. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la oscuridad, Gerardo se dio cuenta de que esta conversación era solo el comienzo de algo mucho más profundo. Había vuelto a encontrar a Estela, pero ahora debía descubrir cómo encajar esas piezas del pasado en el presente. El murmullo de la ciudad nocturna era apenas audible desde la oficina de Gerardo, donde un tenso silencio llenaba el espacio. Estela permanecía sentada, con las manos entrelazadas en su regazo, mientras Gerardo no apartaba los ojos de ella. Había esperado tanto tiempo por respuestas, pero ahora que la tenía frente a él, las preguntas parecían multiplicarse. «Estela», dijo finalmente, su voz rompiendo el silencio, «necesito saber todo. Necesito entender qué pasó contigo todos estos años. Por favor, dime la verdad». Estela respiró hondo, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar fuera un peso que debía soltar. Sus dedos jugaron nerviosamente con el borde de su bolso antes de levantar la mirada. «Está bien», murmuró, «te contaré todo». Se recostó ligeramente en la silla, como si retroceder en el tiempo requiriera un esfuerzo físico. Después de que recuperé la memoria, todo cambió para mí. Había pasado 2 años reconstruyendo una vida en ese pequeño pueblo, pensando que no tenía pasado. Cuando finalmente recordé quién era, me enfrenté a una realidad que no esperaba. Gerardo asintió, sus ojos fijos en ella. «¿Qué fue lo primero que hiciste?». «Quise volver a casa», continuó ella, su voz temblando ligeramente. «Quería buscar a mi madre, explicarle lo que había pasado, pero cuando llegué a la ciudad, me encontré con que ella había fallecido poco después del accidente. Había perdido todo, Gerardo. No tenía a dónde ir». Gerardo apretó los puños sobre el escritorio. Recordaba el funeral de la madre de Estela, el dolor que sintió al perder también esa conexión con ella. «¿Y por qué no viniste a buscarme? ¿Por qué no me contactaste?». Estela bajó la mirada, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. «Cuando intenté saber de ti, descubrí que te habías casado. No podía aparecer en tu vida como si nada hubiera pasado. Pensé que habías encontrado la manera de seguir adelante, y yo no quería interrumpir eso». Gerardo sintió que un nudo se formaba en su garganta. «Eso no significa que no debiste venir», dijo con firmeza. «Todo este tiempo he pensado en ti. Te he llorado, Estela. Perderte fue como perder una parte de mí mismo». Los ojos de Estela se llenaron de lágrimas, pero rápidamente las apartó con un gesto. «No lo sabía, Gerardo. Yo simplemente pensé que era mejor desaparecer. Empecé a trabajar en diferentes lugares, tratando de construir algo desde cero». «¿Así es como llegaste aquí?», preguntó él, haciendo un gesto hacia el uniforme de limpieza que llevaba puesto. Estela asintió. «Hace algunos años comencé a trabajar en hoteles. Me gustaba la estabilidad, la rutina. Este fue solo otro trabajo más, pero nunca imaginé que te encontraría aquí». Gerardo negó con la cabeza, todavía incapaz de procesar todo lo que escuchaba. «Estela, no puedo evitar sentir que hay algo más. Algo que no me estás diciendo». Ella permaneció en silencio, su mirada fija en el suelo. Sus manos apretaron el bolso con más fuerza, y Gerardo supo que tenía razón. «Dime la verdad», insistió, esta vez con una mezcla de preocupación y determinación. «¿Qué es lo que no me estás diciendo?». Estela levantó la vista,
y en sus ojos se podía ver la lucha interna que estaba librando. Finalmente, exhaló profundamente, como si hubiera decidido que ya no podía guardar más secretos. «Hay algo más», admitió, su voz apenas un susurro, «algo que nunca te dije, porque no sabía cómo hacerlo». Gerardo sintió que su corazón se detenía por un momento. «¿Qué es, Estela?». Ella tomó aire, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. «Cuando me fui, estaba embarazada». El tiempo pareció detenerse. Las palabras resonaron en la mente de Gerardo como un eco infinito. «Embarazada», repitió, su voz cargada de asombro. Estela asintió lentamente. «Tuve un hijo, Gerardo. Se llama Ezequiel. Lo crié sola, sin recursos, haciendo todo lo que pude para que tuviera una vida digna. Él no sabe nada de ti. Nunca le hablé de su padre». Gerardo sintió que una oleada de emociones lo golpeaba. Sorpresa, incredulidad, alegría y un profundo dolor por haber estado ausente de la vida de su hijo. «¿Ezequiel?», preguntó, como si decir su nombre lo ayudara a procesar la realidad. «Sí», dijo Estela, finalmente dejando escapar una lágrima que rodó por su mejilla. «Tiene 24 años ahora. Trabaja aquí, en este hotel, pero nunca supo quién eres. Nunca supo quién soy realmente». El aire en la oficina parecía haberse vuelto más pesado. Gerardo se levantó de su silla, incapaz de quedarse quieto. Caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad mientras intentaba ordenar sus pensamientos. «Un hijo», murmuró, más para sí mismo que para Estela. «Todo este tiempo he tenido un hijo y no lo sabía». Estela se levantó lentamente, observándolo desde la distancia. «Sé que debía habértelo dicho antes, pero tenía miedo de que me rechazaran, de que no quisieras saber nada de nosotros». Gerardo se giró hacia ella, sus ojos llenos de una mezcla de emociones. «¿Cómo podría rechazar a mi propio hijo, Estela? Esto cambia todo. Quiero conocerlo. Quiero ser parte de su vida». Estela tragó saliva, sus manos temblando ligeramente. «Gerardo, no será fácil. Ezequiel es un buen chico, pero no sé cómo reaccionará al saber la verdad. Él siempre ha pensado que su padre nunca estuvo en nuestras vidas porque no quería estar». Gerardo asintió, con determinación en su mirada. «Lo entiendo, pero no me voy a rendir. Haré lo que sea necesario para ganarme su confianza. Él es mi hijo, y haré todo lo posible para demostrarle que siempre lo habría amado si hubiera sabido de él». Mientras las luces de la ciudad brillaban detrás de ellos, Gerardo y Estela se dieron cuenta de que acababan de abrir una puerta que no podían cerrar. El pasado había regresado con fuerza, y ahora debían enfrentarlo juntos. El amanecer en la Ciudad de México llegaba con una mezcla de colores suaves y el bullicio de una ciudad que nunca descansa, mientras el mundo exterior seguía su curso. En la oficina de Gerardo el ambiente continuaba cargado de emociones. Estela permanecía de pie, incómoda, mientras Gerardo se esforzaba por procesar lo que acababa de escuchar. Había tenido un hijo durante todos estos años, un hijo que vivía y trabajaba cerca de él, sin saber nada de su verdadera identidad. Finalmente, Gerardo rompió el silencio, su voz ronca por la tensión. «Quiero saber todo sobre él, Estela. Quiero saber quién es, cómo ha sido su vida. No puedo creer que me haya perdido tanto tiempo». Estela suspiró, como si sus palabras la pesaran más de lo que podía soportar. «Ezequiel es un buen chico», comenzó, su voz cargada de cariño. «Es responsable, trabajador. Siempre ha sido mi mayor orgullo, pero también ha sufrido mucho. Le ha tocado crecer sin lujos, sin comodidades. Siempre pensé que lo importante era darle amor y valores, pero sé que la vida no ha sido justa con él». Gerardo se sentó nuevamente, apoyando los codos en el escritorio y frotándose el rostro con las manos. Cada palabra de Estela era como una daga que se clavaba más profundamente en su corazón. «¿Cómo pudiste hacerlo sola?», preguntó, con una mezcla de admiración y culpa. «¿Por qué no me buscaste, Estela? Hubiera hecho cualquier cosa para ayudarte». Ella se sentó frente a él, sus ojos reflejando el peso de los años que había cargado sola. «Cuando supe que estaba embarazada, ya era demasiado tarde para buscarte. Estaba en aquel pueblo, sin dinero, sin familia. No tenía a nadie. Mi prioridad era sobrevivir, asegurarme de que mi hijo naciera sano». Gerardo escuchaba en silencio, cada palabra golpeándolo con más fuerza.
Estela continuó, sus palabras fluyendo como un río que había estado contenido por mucho tiempo. Trabajé en lo que pude, dijo, su voz teñida de cansancio. Limpieza, cocina, cualquier cosa que me permitiera ganar algo de dinero. Cuando nació Ezequiel, me prometí que haría todo lo que estuviera en mis manos para que tuviera una vida mejor. Hubo días en los que apenas comíamos, pero él siempre fue mi motivo para seguir adelante. Gerardo apretó los puños, sintiendo una mezcla de impotencia y admiración. No puedo imaginar cuánto debiste sufrir, dijo, su voz apenas un susurro. Pero aún no entiendo por qué no me buscaste cuando recuperaste la memoria. ¿No pensaste que nosotros podíamos tener una oportunidad? Estela lo miró directamente, sus ojos llenos de emociones encontradas. Claro que lo pensé, admitió, pero cuando supe que estabas casado, sentí que ya no había un lugar para mí en tu vida. ¿Cómo podía llegar y decirte que tenías un hijo cuando ya habías construido algo con otra persona? No quería ser la causa de tu infelicidad. Gerardo negó con la cabeza, levantándose de su silla y caminando hacia la ventana. Mi matrimonio con Viviana nunca fue lo que imaginé. Nos divorciamos porque nunca logramos conectar realmente. Mi corazón siempre te perteneció a ti, Estela. Si lo hubieras sabido, todo habría sido diferente. Estela bajó la mirada, sus manos apretando el borde de su bolso. Lo siento, dijo en voz baja. Tal vez tomé la decisión equivocada, pero en ese momento sentí que era lo mejor. Gerardo se giró hacia ella, su expresión una mezcla de tristeza y determinación. Pero ahora lo sé, y te prometo, Estela, que haré todo lo que esté en mis manos para recuperar el tiempo perdido. Ezequiel merece saber quién soy, y yo merezco conocerlo. Estela asintió lentamente, aunque su rostro reflejaba preocupación. No será fácil, Gerardo. Ezequiel ha crecido con una imagen muy clara en su mente, la de un padre ausente que nunca estuvo para nosotros. No sé cómo reaccionará al saber la verdad. Gerardo se acercó a ella, inclinándose ligeramente para estar a su nivel. No espero que me acepte de inmediato, dijo con firmeza, pero estoy dispuesto a ganarme su confianza. Paso a paso, haré lo que sea necesario para demostrarle que siempre habría estado ahí, si tan solo lo hubiera sabido. El silencio volvió a llenar la oficina, pero esta vez estaba cargado de una nueva determinación. Gerardo sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Hay algo más que necesito saber, dijo finalmente, su tono más suave. ¿Qué piensa Ezequiel de ti? ¿Cómo es vuestra relación? Estela sonrió levemente, como si el simple pensamiento de su hijo le trajera consuelo. Es mi mayor apoyo, respondió. Siempre ha sido un chico noble, pero también tiene un carácter fuerte. Es leal y siempre ha cuidado de mí, incluso cuando yo debía ser quien cuidara de él. Pero no sé cómo reaccionará cuando sepa que le he ocultado algo tan importante. Gerardo asintió, entendiendo la complejidad de la situación. Entonces tendremos que ser honestos con él, dijo, su voz firme. No puedo cambiar el pasado, pero quiero construir algo en el presente. Quiero que él sepa que estoy aquí, que siempre lo estaré. Estela lo observó en silencio, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y temor. Sabía que decir la verdad cambiaría sus vidas para siempre, pero también sabía que ya no podían seguir viviendo en la sombra de los secretos. Mientras el sol de la mañana iluminaba la oficina, Gerardo y Estela se dieron cuenta de que estaban a punto de embarcarse en un camino lleno de desafíos, pero también lleno de posibilidades. El pasado había sido doloroso, pero el futuro aún estaba por escribirse. La tensión en el aire parecía aumentar con cada palabra que salía de los labios de Estela. Aunque Gerardo había aceptado enfrentar el desafío de conocer a Ezequiel y ganarse su confianza, ella sabía que no sería sencillo. Había más en esta historia, algo que aún no había confesado y que temía revelar. Gerardo, con los brazos cruzados y una mirada penetrante, parecía capaz de leer sus pensamientos. Estela, dijo finalmente, con un tono calmado pero firme, sé que me estás ocultando algo más. Lo noto en la forma en que evitas mirarme directamente. Si vamos a enfrentar esto juntos, necesito saber toda la verdad. Estela tragó saliva, desviando la mirada hacia la ventana. El reflejo del amanecer le recordó las muchas mañanas que había pasado trabajando, luchando por darle a Ezequiel una vida digna.
Después de un momento de silencio, finalmente habló. «Hay algo más», admitió, su voz apenas un susurro. «Algo que no quería decirte porque no sabía cómo lo tomarías». Gerardo se inclinó hacia ella, apoyando las manos en el escritorio. «Sea lo que sea, quiero saberlo. Ya no hay espacio para más secretos entre nosotros». Estela asintió lentamente, pero sus ojos seguían llenos de dudas. «Cuando Ezequiel era pequeño», comenzó, «hubo momentos en los que las cosas fueron muy difíciles. Hubo noches en las que no teníamos nada para comer, días en los que pensé que no lo lograríamos. Hice lo que pude, Gerardo, pero no siempre tomé las mejores decisiones». Gerardo frunció el ceño, sintiendo un peso en el pecho. «¿Qué quieres decir con eso?». Estela tomó aire profundamente, como si necesitara fuerza para pronunciar las siguientes palabras. «Acepté trabajos que no siempre eran seguros. Algunas veces tuve que confiar en personas que no eran de fiar para poder pagar las cuentas. Hubo un tiempo en el que Ezequiel y yo tuvimos que mudarnos constantemente porque alguien nos estaba buscando». La confesión dejó a Gerardo atónito. «¿Te estaban buscando? ¿Quién? ¿Por qué?». «Un hombre», respondió Estela, su voz temblando. «Alguien que me ayudó cuando estaba desesperada, pero que luego quiso controlar cada aspecto de mi vida. Cuando me negué a aceptar sus condiciones, empezó a acosarnos. Fue por eso que dejamos aquel pueblo y empezamos de nuevo aquí, en la ciudad». Gerardo apretó los puños, una oleada de furia recorriéndolo. La idea de que Estela y su hijo hubieran estado en peligro lo llenaba de indignación. «¿Ese hombre aún te está buscando?», preguntó, su voz cargada de preocupación. Estela negó con la cabeza. «No lo he visto en años, pero no puedo evitar temer que algún día vuelva. Esa es otra razón por la que nunca quise buscarte. No quería involucrarte en algo tan complicado». Gerardo se enderezó, su expresión endureciéndose con determinación. «Estela, nunca debiste pasar por eso sola. Si ese hombre vuelve a aparecer, te aseguro que no tendrá oportunidad de lastimarte ni a ti ni a Ezequiel. Haré todo lo que sea necesario para protegerlos». Las palabras de Gerardo eran sinceras, y Estela lo sabía, pero el miedo seguía ahí, enterrado en lo más profundo de su corazón. «Hay algo más que debo decirte», continuó, su voz aún más baja. «Ezequiel, él no confía fácilmente en las personas. Ha crecido viendo cómo luchábamos para sobrevivir, y eso lo hizo muy independiente. Si le decimos la verdad, si le revelamos quién eres, puede que no reaccione de la manera que esperas». Gerardo asintió, procesando las palabras de Estela. «Lo entiendo», dijo, su voz más suave, «pero eso no cambia mi decisión. Haré lo que sea necesario para construir una relación con él. Incluso si lleva tiempo, no voy a rendirme». El rostro de Estela se suavizó ligeramente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de esperanza. Aunque el camino por delante era incierto, había algo en la determinación de Gerardo que le daba fuerzas para seguir adelante. «Entonces necesitamos un plan», dijo finalmente. «No podemos simplemente decirle todo de golpe. Debemos encontrar la manera de explicárselo sin abrumarlo». Gerardo asintió, acercándose a la ventana y mirando la ciudad que se extendía frente a ellos. «Tienes razón. Necesitamos ser cuidadosos, pero también honestos. Ezequiel merece saber la verdad, aunque sea difícil al principio». Mientras el sol de la mañana iluminaba la oficina, Gerardo y Estela comenzaron a trazar un plan. Sabían que no sería fácil, pero ambos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para construir un puente hacia el futuro. La conversación los dejó agotados, pero también con una nueva sensación de propósito. Por primera vez en años, Estela sentía que ya no estaba sola en esta lucha, y Gerardo, por su parte, estaba decidido a enmendar los errores del pasado. Aunque no fueran culpa suya, el pasado seguía siendo un peso, pero ahora había algo que brillaba en el horizonte, la posibilidad de un futuro juntos como familia. El día continuó avanzando, y mientras la ciudad bullía con su característico ritmo, Gerardo y Estela permanecieron en la oficina, ajustando los detalles de su plan. Aunque aún sentían el peso de los secretos, había un nuevo propósito que los unía. Sin embargo, la mente de Gerardo seguía dándole vueltas a un pensamiento. Ezequiel no era un desconocido para él. Había algo familiar en el nombre, algo que resonaba en su memoria. «Estela», dijo de repente, rompiendo el silencio.
Dijiste que Ezequiel trabaja aquí, en este hotel. ¿En qué área está? Estela lo miró con un gesto de precaución, pero respondió con honestidad. Trabaja en mantenimiento. Lleva casi 2 años aquí. Le gusta su trabajo porque dice que aprende cosas nuevas todos los días. Gerardo frunció el ceño. Tratando de recordar, había tenido varias interacciones con empleados de diferentes áreas del hotel, pero no podía ubicar claramente a Ezequiel en su mente. ¿Lo he conocido? ¿He hablado con él antes? Estela asintió, su rostro mostrando una leve sonrisa melancólica. Es posible. Me contó que alguna vez cruzó palabras contigo, pero no te dijo quién era, obviamente. Para él, solo eres el dueño del hotel, alguien inalcanzable. Las palabras de Estela golpearon a Gerardo más fuerte de lo que esperaba. La idea de haber tenido frente a él a su propio hijo sin siquiera saberlo, le producía una mezcla de tristeza y determinación. Eso va a cambiar, murmuró para sí mismo, pero con suficiente fuerza como para que Estela lo escuchara. Ella lo observó con cuidado, leyendo la intensidad en su mirada. Gerardo, recuerda que Ezequiel no sabe nada. Para él, la idea de un padre ha sido inexistente. No puedes esperar que simplemente acepte la verdad de inmediato. Lo sé, respondió Gerardo, respirando profundamente. Pero no pienso quedarme de brazos cruzados. Si he tenido la oportunidad de conocerlo como empleado, entonces quiero aprovechar eso. Necesito observarlo, entenderlo, conocerlo más antes de dar el siguiente paso. Estela lo miró con una mezcla de aprobación y temor. Solo ten cuidado, le advirtió. Ezequiel no confía fácilmente en las personas, especialmente en los hombres. Ha crecido viendo cómo me las arreglaba sola, y eso lo hizo más protector conmigo de lo que debería ser. Gerardo asintió, tomando mentalmente nota de las palabras de Estela. Sabía que debía ser paciente y estratégico, si quería ganarse la confianza de Ezequiel. No podía precipitarse. Poco después, Estela regresó a sus labores, mientras Gerardo se quedó en la oficina, meditando sobre los próximos pasos. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera salir a caminar por el hotel. Su mirada buscaba algo, o más bien, a alguien, en uno de los pasillos del área de mantenimiento. Lo vio, un joven alto, de cabello oscuro y semblante serio. Estaba revisando una caja de herramientas junto a una pared. Había algo en su postura, en la concentración de su mirada, que le resultó familiar. Era como si estuviera viendo un reflejo de sí mismo años atrás. Ezequiel, dijo Gerardo, probando el nombre en voz alta. El joven levantó la cabeza, sorprendido por escuchar a su jefe directo pronunciar su nombre. Señor Peña, respondió, enderezándose inmediatamente. ¿Necesita algo? Gerardo negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Solo estaba revisando el área. Me gusta conocer al equipo que mantiene todo en marcha. ¿Cómo van las cosas por aquí? Ezequiel pareció relajarse un poco, aunque mantenía una postura respetuosa. Todo bien, señor. Estamos revisando el sistema eléctrico de este piso. Ha habido algunas fallas menores, pero nada grave. Gerardo asintió, impresionado por la seguridad en las palabras de Ezequiel. Eso es bueno. Me alegra saber que contamos con personas competentes como tú en el equipo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Casi 2 años, respondió Ezequiel, limpiándose las manos con un trapo. Es un buen trabajo. Aprendo mucho y me gusta lo que hago. Gerardo notó la sinceridad en las palabras del joven y no pudo evitar sentirse orgulloso. Aunque sabía que Ezequiel no tenía idea de quién era realmente. Eso es admirable. Siempre es importante disfrutar lo que hacemos. El silencio se instaló entre ellos por un momento, pero antes de que Ezequiel pudiera regresar a su tarea, Gerardo sintió la necesidad de prolongar la conversación. Dime algo, Ezequiel. ¿Qué te motiva a trabajar aquí? ¿Tienes metas más allá de este lugar? Ezequiel lo miró, sorprendido por la pregunta, pero respondió con naturalidad. Mi madre, ella siempre ha sido mi motivación. He visto todo lo que ha hecho por mí, y este trabajo me permite ayudarla y devolverle un poco de lo que me ha dado. Quiero seguir creciendo, para que algún día ella no tenga que trabajar más. Las palabras del joven llenaron el corazón de Gerardo, de una emoción que no había sentido en mucho tiempo, aunque Ezequiel no sabía quién era realmente. Su respuesta lo conectó de una manera que jamás hubiera imaginado. Tu madre debe estar muy orgullosa de ti, dijo finalmente Gerardo, luchando por mantener la compostura. Ezequiel sonrió levemente.
un gesto pequeño pero sincero. Eso espero. Mientras Gerardo regresaba a su oficina, una cosa quedó clara en su mente. Ezequiel no solo era su hijo, sino también un hombre íntegro y trabajador, alguien digno de admiración. El deseo de revelarle la verdad crecía con cada momento. Pero sabía que debía ser cuidadoso. Había mucho en juego, y no podía arriesgarse a perder la oportunidad de construir algo real con él. La tarde caía sobre la ciudad, y en el Hotel Gran Peña todo parecía seguir su curso habitual. Sin embargo, en el corazón de Estela, una tormenta de emociones se desataba. Mientras realizaba sus tareas, su mente no dejaba de girar en torno a la conversación que había tenido con Gerardo esa mañana. Sabía que la verdad era inevitable, pero no podía evitar temer cómo reaccionaría Ezequiel al descubrir quién era su verdadero padre. Después de terminar su turno, Estela regresó a su pequeño departamento, donde la esperaba su hijo. Ezequiel solía llegar antes que ella y se encargaba de preparar algo sencillo para cenar. Esa noche no fue diferente. Cuando Estela abrió la puerta, el aroma de un guiso llenó el aire, dándole una breve sensación de calidez. «¿Cómo te fue hoy, mamá?», preguntó Ezequiel mientras removía el guiso en la estufa. Estela dejó su bolso en la mesa y suspiró profundamente antes de responder. «Bien, hijo, solo un poco cansada, como siempre». Ezequiel la miró con una sonrisa. «Bueno, espero que este guiso te recargue las energías. No soy el mejor cocinero, pero creo que quedó decente». Estela sonrió de vuelta. Aunque su mente seguía atrapada en la conversación que estaba a punto de tener con él, mientras cenaban, el silencio entre ellos se sintió más pesado de lo habitual. Ezequiel lo notó, y con su característica franqueza, decidió preguntarle: «¿Qué pasa, mamá? Te veo distraída. ¿Todo está bien?». Estela dejó su cuchara en el plato y lo miró fijamente. Sabía que no podía seguir postergando la verdad. Había llegado el momento de contarle todo. «Hijo, hay algo de lo que necesito hablar contigo», comenzó, su voz temblando ligeramente. Ezequiel frunció el ceño, claramente preocupado. «¿Estás bien? ¿Es algo malo?». «No, no es eso», respondió rápidamente. «Es algo que he estado guardando por muchos años y creo que es hora de que lo sepas». El joven dejó su cuchara a un lado y se inclinó hacia ella, mostrando su completa atención. «¿Qué es, mamá? Me estás asustando un poco». Estela respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «Ezequiel, siempre he hecho todo lo posible para protegerte y darte lo mejor que podía, pero también he cometido errores, y uno de ellos fue no haberte contado la verdad sobre tu padre». Ezequiel se tensó al escuchar la palabra padre, aunque nunca lo había expresado abiertamente. La ausencia de esa figura en su vida había sido un vacío que cargaba desde niño. «Mi padre», repitió, con un tono cauteloso. «Sí», dijo Estela, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca te hablé de él, porque pensé que era lo mejor para nosotros, pero ahora entiendo que mereces saber la verdad». Ezequiel se recargó en su silla, cruzando los brazos. «Está bien. Dime, ¿quién es? ¿Por qué nunca estuvo con nosotros?». Estela sintió que su corazón se rompía al escuchar la dureza en las palabras de su hijo, pero sabía que no podía culparlo. «Tu padre es Gerardo Peña», dijo finalmente, dejando que las palabras cayeran como una bomba en el pequeño comedor. El rostro de Ezequiel se congeló en una mezcla de incredulidad y confusión. «¿Qué? ¿El dueño del hotel?». «Sí», confirmó Estela, su voz apenas un susurro. «Gerardo y yo nos conocimos hace muchos años, cuando éramos jóvenes. Nos enamoramos profundamente, pero las circunstancias nos separaron. Él nunca supo que yo estaba embarazada porque yo nunca se lo dije. Fue un error, y lo he cargado todos estos años». Ezequiel se levantó de la mesa, caminando de un lado a otro mientras intentaba procesar la información. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me hiciste creer que no tenía padre?». Estela también se levantó, acercándose a él. «Hijo, nunca fue mi intención lastimarte. Creí que estaba haciendo lo correcto. Cuando me enteré de que Gerardo se había casado, pensé que ya no había un lugar para nosotros en su vida. Todo lo que hice fue por miedo y por amor a ti». Ezequiel se detuvo y la miró, sus ojos llenos de emociones encontradas. «¿Y ahora? ¿Por qué me lo dices ahora?». «Porque Gerardo sabe la verdad», confesó Estela. «Nos encontramos por casualidad en el hotel y no pude seguir ocultándoselo».
Él quiere conocerte. Ezequiel, quiere ser parte de tu vida. El joven negó con la cabeza, dando un paso atrás. No lo sé, mamá. Esto es demasiado. Toda mi vida he pensado que no tenía padre porque él nos había abandonado, pero ahora resulta que ni siquiera sabía que yo existía. ¿Cómo se supone que debo sentirme? Solo quiero que lo pienses, dijo Estela. Suplicante, no tienes que tomar una decisión ahora, pero quiero que le des una oportunidad. Gerardo es un buen hombre, y sé que está dispuesto a hacer todo lo posible para ganarse tu confianza. Ezequiel no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó hacia la puerta y tomó su chaqueta. Necesito salir. Esto es demasiado para mí. Estela lo vio marcharse, su corazón lleno de angustia. Sabía que debía darle tiempo, pero temía que este nuevo capítulo en sus vidas pudiera separarlos en lugar de unirlos. Mientras Ezequiel caminaba por las calles de la ciudad, su mente era un torbellino de pensamientos. No sabía si estaba listo para enfrentar la verdad, pero una cosa era clara: su vida nunca volvería a ser la misma. La noche era fría, y las luces de la ciudad iluminaban el camino de Ezequiel mientras caminaba sin rumbo fijo. Las palabras de su madre resonaban una y otra vez en su mente. Tu padre es Gerardo Peña. Cada vez que las repetía, le parecía más surrealista. El hombre que había admirado desde lejos, el dueño del hotel donde trabajaba, resultaba ser su padre. ¿Cómo era posible que toda su vida hubiese estado rodeada de mentiras? Ezequiel se detuvo en un parque cercano, sentándose en una banca bajo la tenue luz de un farol. Observó a un grupo de niños jugando al fútbol, sus risas llenando el aire. Sintió una punzada en el pecho al pensar en todo lo que había perdido por no tener un padre a su lado. ¿Cómo habría sido su infancia si Gerardo hubiera estado presente? Habría sido diferente. Mientras se perdía en sus pensamientos, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. Hijo, por favor vuelve a casa cuando estés listo. Estoy aquí para hablar contigo. Ezequiel suspiró profundamente y guardó el teléfono en su bolsillo. Sabía que su madre no tenía malas intenciones, pero no podía evitar sentirse traicionado. ¿Cómo había podido guardar un secreto tan grande durante tantos años? Después de un rato, se levantó y comenzó a caminar de regreso a casa. Necesitaba respuestas, pero también necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Cuando llegó al departamento, encontró a Estela sentada en la pequeña sala, esperándolo con una taza de té en las manos. ¿Estás bien?, preguntó ella con cautela. Ezequiel asintió, aunque su expresión era seria. Estoy aquí porque quiero entender todo. Quiero saber por qué tomaste esa decisión y por qué esperaste hasta ahora para decirme la verdad. Estela dejó la taza sobre la mesa y lo miró con los ojos llenos de arrepentimiento. Lo siento, hijo. Sé que esto es mucho para ti y lamento no habértelo dicho antes. Durante muchos años, tuve miedo de que esta verdad te lastimara más de lo que te protegería. ¿Protegerme?, dijo Ezequiel, con incredulidad. ¿De qué? De tener un padre que tal vez me hubiera amado. De la posibilidad de que no lo hiciera, respondió Estela, su voz quebrándose. Cuando me enteré de que Gerardo se había casado, pensé que ya no había lugar para nosotros en su vida. Me convencí de que lo mejor era seguir adelante y enfocarme en criarte por mi cuenta. Ezequiel la observó en silencio, tratando de entender su perspectiva, aunque parte de él quería culparla. Otra parte sabía que había hecho lo mejor que pudo dadas las circunstancias. ¿Y ahora, qué espera él de mí?, preguntó finalmente. Solo quiere conocerte, respondió Estela. Quiere ser parte de tu vida. Si tú se lo permites, está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para ganarse tu confianza. Ezequiel suspiró, recargándose en el respaldo del sofá. Esto no es fácil para mí, mamá. Siempre pensé que mi padre nos había abandonado, y ahora resulta que ni siquiera sabía que existía. No sé cómo lidiar con eso. No tienes que tomar una decisión ahora, dijo Estela, colocando una mano sobre la suya. Solo te pido que le des una oportunidad. Es un buen hombre, Ezequiel. Sé que si lo conoces, entenderás que nunca habría elegido abandonarnos si hubiera sabido la verdad. Ezequiel permaneció en silencio, pero en su interior comenzaba a surgir una pequeña chispa de curiosidad. Aunque estaba lleno de dudas y emociones encontradas, no podía negar que quería saber más sobre Gerardo. Al día siguiente, Ezequiel llegó al hotel para cumplir con su turno habitual. Trató de concentrarse en su trabajo,
pero las palabras de su madre seguían rondando su mente. Cada vez que cruzaba los pasillos o veía a Gerardo de lejos, sentía una mezcla de nerviosismo y enojo. ¿Cómo debía actuar ahora que sabía quién era realmente? A mitad de la tarde, mientras revisaba un panel eléctrico en el área de mantenimiento, escuchó pasos acercándose. Levantó la vista y vio a Gerardo parado frente a él, con una expresión cálida pero seria. «Hola, Ezequiel», dijo Gerardo, rompiendo el silencio. «Señor Peña», respondió Ezequiel, enderezándose inmediatamente. Gerardo dio un paso más cerca, con las manos en los bolsillos. «Quería agradecerte por el trabajo que haces aquí. He escuchado muy buenos comentarios sobre ti». «Gracias», dijo Ezequiel, manteniendo la compostura. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Gerardo hablara de nuevo. «¿Te importaría si conversamos un momento? Hay algo importante que quiero decirte». Ezequiel lo miró, sus emociones conflictuadas reflejándose en su rostro. Sabía lo que Gerardo quería hablar, y aunque parte de él quería evitarlo, otra parte sentía la necesidad de escuchar. «Está bien», dijo finalmente. Dejando a un lado sus herramientas, Gerardo sonrió levemente y señaló una pequeña sala de descanso cercana. Ambos entraron y se sentaron en una mesa. Gerardo respiró hondo antes de hablar, su mirada fija en los ojos de Ezequiel. «Sé que esto puede parecer extraño, pero quiero que sepas que no hay nada más importante para mí en este momento que conocerte», comenzó Gerardo. «Tu madre me contó todo, y quiero ser honesto contigo. Nunca supe de tu existencia, pero ahora que lo sé, estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para ganarme tu confianza». Ezequiel lo miró en silencio, tratando de procesar las palabras de Gerardo. «Esto no es fácil para mí», admitió finalmente. «Mi madre me crió sola, y siempre creí que mi padre nos había dejado. Saber que tú no sabías nada, no sé qué pensar de eso». Gerardo asintió, entendiendo perfectamente la confusión de su hijo. «No espero que confíes en mí de inmediato. Solo quiero que me des una oportunidad. Quiero conocerte y que me conozcas. Tal vez podamos empezar desde cero». Ezequiel respiró hondo, sintiendo una leve apertura en su corazón. «No prometo nada, pero estoy dispuesto a intentarlo», dijo, aunque su tono seguía siendo cauteloso. Gerardo sonrió, sabiendo que ese pequeño paso significaba todo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el destino le daba una segunda oportunidad. El aire de la sala de descanso estaba cargado de emociones. Para Gerardo, la simple frase de Ezequiel, «Estoy dispuesto a intentarlo», era un rayo de esperanza en medio de un cielo nublado, aunque su hijo seguía mostrando una cautelosa distancia. El hecho de que no hubiera rechazado la posibilidad de construir una relación era suficiente para seguir adelante. «Gracias», dijo Gerardo finalmente, su voz suave pero firme. «Sé que no es fácil para ti, pero prometo que no te voy a decepcionar». Ezequiel asintió lentamente, pero no respondió de inmediato. Aún estaba procesando todo lo que había descubierto y no podía evitar sentir un conflicto interno. Aunque Gerardo parecía sincero, había crecido toda su vida creyendo que no tenía un padre, y esa idea no desaparecía de la noche a la mañana. «Supongo que veremos cómo va esto», dijo Ezequiel finalmente, levantándose de la mesa. «Pero tengo que volver al trabajo», Gerardo asintió, respetando su espacio. «Claro, no quiero interrumpir más. Solo quería que supieras lo que siento y que estoy aquí para lo que necesites». Ezequiel salió de la sala, dejando a Gerardo sentado solo, aunque había dado un pequeño paso. Gerardo sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba decidido a no rendirse. Más tarde, esa misma noche, Estela esperaba en el departamento, inquieta por saber cómo había ido la conversación entre Gerardo y Ezequiel. Cuando su hijo llegó, lo recibió con una mezcla de expectativa y preocupación. «¿Hablaste con él?», preguntó, dejando el libro que estaba leyendo a un lado. Ezequiel asintió mientras dejaba su chaqueta en el respaldo de una silla. «Sí, hablamos. ¿Y cómo te sientes?». El joven se encogió de hombros, sentándose frente a ella. «No lo sé. Todavía estoy tratando de entenderlo. No puedo negar que parece sincero, pero no es tan fácil. Crecí toda mi vida creyendo que no tenía un padre. Ahora resulta que sí, y es alguien que estaba tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos».
Estela bajó la mirada, comprendiendo perfectamente sus sentimientos. Lo entiendo, hijo. Sé que esto es complicado, pero Gerardo realmente quiere conocerte. Yo creo que merece una oportunidad. Ezequiel la miró, notando el brillo en sus ojos, aunque aún sentía confusión y cierto enojo. No podía ignorar el sacrificio que su madre había hecho por él durante tantos años. Voy a intentarlo, dijo finalmente, su voz más suave, pero no prometo nada. Estela sonrió. Aliviada por su disposición, eso es todo lo que puedo pedir. En los días siguientes, Gerardo buscó pequeñas maneras de acercarse a Ezequiel sin invadir su espacio. Pasaba por el área de mantenimiento de vez en cuando para conversar brevemente con él y mostrar interés en su trabajo, aunque las interacciones eran breves. Cada conversación era un paso hacia la construcción de confianza. Ezequiel, dijo Gerardo un día mientras lo encontraba ajustando una tubería, quiero agradecerte por todo lo que haces aquí. Tu dedicación realmente marca una diferencia. Gracias, señor Peña, respondió Ezequiel, aunque aún con un tono reservado. Por favor, llámame Gerardo, insistió con una sonrisa. Ezequiel asintió, aunque no estaba seguro de si se sentía cómodo con esa familiaridad. Sin embargo, poco a poco, comenzó a notar que Gerardo realmente se interesaba en él, no solo como empleado, sino como persona. Una tarde, Gerardo decidió dar un paso más y organizó una comida en un restaurante cercano. Invitó tanto a Ezequiel como a Estela, con la esperanza de crear un ambiente relajado donde pudieran conversar más abiertamente. Gracias por venir, dijo Gerardo cuando ambos llegaron. Quería pasar un rato con ustedes y conocernos un poco más. Ezequiel se sentó en silencio, observando cómo Gerardo y Estela interactuaban. Había algo en la forma en que se miraban, una conexión que no había notado antes. Aunque aún no sabía cómo encajar todo en su mente, comenzó a sentir curiosidad por la historia de sus padres. ¿Cómo se conocieron?, preguntó de repente. Rompiendo el silencio, Estela y Gerardo intercambiaron una mirada. Sorprendidos por la pregunta, Gerardo fue el primero en hablar. Nos conocimos cuando éramos jóvenes. Yo acababa de comenzar a trabajar en la industria hotelera. Y tu madre, bueno, ella era la persona más increíble que había conocido. Estela sonrió levemente, aunque sus ojos reflejaban cierta nostalgia. Era un tiempo diferente, agregó. Ambos teníamos sueños y planes, pero la vida nos llevó por caminos inesperados. Ezequiel los escuchó atentamente, notando la sinceridad en sus voces. Aunque aún sentía cierta resistencia, no podía negar que había algo genuino en la forma en que hablaban. La comida transcurrió en un ambiente tranquilo, y aunque Ezequiel no lo expresó abiertamente, comenzó a sentirse un poco más cómodo en presencia de Gerardo. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en días, la idea de conocer más sobre su padre no le parecía tan aterradora. De regreso en su departamento, Ezequiel se sentó en la sala mientras su madre lo observaba desde la cocina. ¿Qué te pareció la comida?, preguntó Estela con cautela. Fue interesante, admitió Ezequiel. Aún no sé qué pensar, pero creo que voy a seguir intentando. Estela sonrió, aliviada por sus palabras. Eso es suficiente por ahora. Estoy orgullosa de ti, hijo. Ezequiel no respondió, pero dentro de él comenzaba a formarse una chispa de apertura. Aunque el camino era incierto, estaba dispuesto a dar un paso más hacia la reconciliación con el hombre que acababa de descubrir como su padre. Los días continuaron avanzando, y aunque el proceso de reconciliación entre Gerardo y Ezequiel avanzaba lentamente, ambos comenzaban a construir pequeños puentes de conexión. Estela observaba desde la distancia, con una mezcla de alivio y esperanza. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que alguien más estaba observando, alguien que no tenía intenciones de permitir que esta nueva unión prosperara. Viviana Peña, la exesposa de Gerardo, se enteró por casualidad del reencuentro entre él y Estela. Una conversación entre empleados del hotel había despertado su curiosidad y no tardó en atar cabos. Aunque hacía años que su matrimonio con Gerardo había terminado, Viviana nunca había dejado de considerarse parte de su vida, y la idea de que Estela pudiera volver a ocupar un lugar en el corazón de Gerardo la llenó de resentimiento. En su elegante oficina en la Ciudad de México, Viviana se sentó frente a su escritorio con una copa de vino en la mano. Revisó un par de documentos relacionados con el hotel.
pero su mente estaba ocupada en cómo usar la información que había obtenido. Sabía que Gerardo era un hombre íntegro, pero también sabía que, en el pasado, había tenido que tomar decisiones difíciles para proteger su reputación y sus negocios. Tal vez, si jugaba bien sus cartas, podría usar eso en su contra. Esa misma tarde, Viviana decidió actuar. Se dirigió al Hotel Gran Peña, con la seguridad que siempre la había caracterizado. Su llegada no pasó desapercibida, y los empleados se apresuraron a saludarla, recordando que alguna vez fue la dueña del lugar junto a Gerardo. ¿Está el señor Peña en su oficina?, preguntó con una sonrisa calculada. Sí, señora Peña, respondió el recepcionista, sin percatarse de que el título ya no era apropiado. ¿Quiere que le avise que ha llegado? No. Gracias, prefiero sorprenderlo. Viviana caminó directamente hacia la oficina de Gerardo, abriendo la puerta sin siquiera tocar. Gerardo levantó la vista, sorprendido por su repentina aparición. «Viviana», dijo, dejando a un lado los papeles que revisaba. «No esperaba verte aquí». Ella entró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tampoco esperaba venir, pero creo que tenemos algo importante de qué hablar». Gerardo frunció el ceño, sospechando que esta visita no era casual. ¿De qué se trata? Viviana cerró la puerta detrás de ella y se acercó al escritorio. «Me enteré de que Estela Ríos está de vuelta en tu vida. ¿Es cierto?». Gerardo no respondió de inmediato, pero su mirada seria dejó claro que no estaba dispuesto a discutir su vida personal con ella. «Eso no es asunto tuyo, Viviana». «Claro que lo es», replicó ella, su tono más cortante. «Después de todo, compartimos años juntos, y creo que tengo derecho a saber si planeas cometer un error que pueda afectar tu reputación y tus negocios». «¿Un error?», repitió Gerardo, levantándose de su silla. «Reencontrarme con Estela no es un error. Ella es alguien importante para mí, y no permitiré que insinúes lo contrario». Viviana lo observó con una mezcla de ira y frustración. «¿Y qué hay del hijo que tuvieron juntos?». «Sí, también sé sobre él. ¿De verdad crees que puedes reconstruir una relación con un joven que probablemente guarda resentimientos hacia ti?» «Gerardo, esto no va a terminar bien». Gerardo apretó los puños, luchando por mantener la calma. «Ezequiel es mi hijo, y haré lo que sea necesario para ganarme su confianza. No necesito tu opinión al respecto. Solo te estoy advirtiendo», dijo Viviana, con un tono más suave pero igual de manipulador. «La prensa, tus socios, incluso tus empleados, ¿cómo crees que reaccionarán cuando se enteren de todo esto? Tal vez sea mejor que mantengas esta situación en privado. Esto no tiene nada que ver con ellos», respondió Gerardo con firmeza. «Y no permitiré que interfieras en mi vida si viniste aquí para amenazarme. Te sugiero que te vayas». Viviana lo miró fijamente por un momento antes de dar un paso atrás. «No me malinterpretes, Gerardo. Solo quiero que pienses en las consecuencias de tus decisiones. No quiero verte destruir todo lo que has construido por un pasado que no tiene lugar en tu presente». Sin decir más, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Gerardo con una mezcla de frustración y preocupación. Sabía que Viviana no se quedaría de brazos cruzados y tendría que estar preparado para cualquier cosa que ella intentara. Mientras tanto, Estela notó un cambio en el comportamiento de Ezequiel. Aunque seguía mostrándose reservado, había comenzado a hablar más sobre sus interacciones con Gerardo. Había algo en su tono que mostraba una pequeña chispa de curiosidad. «¿Te está tratando bien?», le preguntó Estela una noche, mientras preparaban la cena. «Sí», respondió Ezequiel. «Es diferente. Parece realmente interesado en conocerme, pero no sé si puedo confiar en eso todavía. Es normal que te sientas así», dijo Estela con una sonrisa comprensiva. «Pero recuerda que no tienes que apresurarte. Tómate tu tiempo». Ezequiel asintió, aunque su mente seguía llena de preguntas. ¿Podría Gerardo ser el padre que siempre había deseado? ¿O todo esto terminaría siendo otra decepción, sin saberlo? Tanto él como su madre estaban en la mira de Viviana, quien no estaba dispuesta a permitir que esta nueva dinámica se consolidara sin luchar. Las semanas pasaron, y aunque Gerardo continuaba esforzándose por fortalecer la relación con Ezequiel, la sombra de Viviana comenzaba a hacerse presente. Su exesposa había comenzado a mover sus hilos en silencio, utilizando su red de contactos para recolectar información sobre Estela y su hijo. Sabía que, para detener esta reconciliación, tendría que golpear en el punto más vulnerable de Gerardo, su reputación.
En el hotel, las interacciones entre Gerardo y Ezequiel seguían siendo cautelosas, pero progresaban. Ezequiel, aunque aún mostraba una barrera emocional, no podía evitar sentirse intrigado por el interés genuino de Gerardo. Su madre, por su parte, mantenía una postura esperanzada, pero siempre alerta. Temiendo que algo pudiera salir mal, todo comenzó a desmoronarse una tarde, cuando Viviana decidió tomar el control de la situación. Armada con documentos que había obtenido mediante métodos cuestionables, llegó al hotel sin previo aviso, exigiendo hablar con Gerardo. «Necesito hablar contigo ahora mismo», dijo Viviana al entrar en su oficina sin siquiera tocar la puerta. Gerardo, que estaba revisando unos informes, levantó la vista con una mezcla de frustración y cansancio. «Viviana, ¿qué haces aquí? Ya te dije que no te metas en esto». Ella cerró la puerta detrás de ella y lanzó un sobre su escritorio. «Esto no es solo sobre ti, Gerardo. Es sobre tu imagen, tu empresa, todo lo que has construido. ¿De verdad quieres arriesgarlo todo por ellos?». Gerardo frunció el ceño mientras abría el sobre. Dentro, encontró copias de documentos financieros y correspondencia personal que incluían información sobre Estela y su pasado económico, aunque nada de esto era incriminatorio. Estaba claro que Viviana planeaba usarlo para cuestionar la integridad de Estela, y por ende, de él. «¿Qué es esto?», preguntó Gerardo, dejando los papeles sobre el escritorio. «Es un recordatorio», respondió Viviana, cruzándose de brazos. «Estela no pertenece a tu mundo, y tampoco su hijo. Esto solo va a traer problemas. Y lo sabes. Puedo asegurarme de que nadie se entere de esto. Si decides dejar todo esto atrás». Gerardo se levantó de su silla, su rostro una mezcla de indignación y desdén. «Estás intentando chantajearme. Esto es bajo, incluso para ti, Viviana. Llámalo como quieras», replicó ella con una sonrisa fría. «Estoy protegiéndote de ti mismo. Alguien tiene que hacerlo». Gerardo negó con la cabeza, dando un paso hacia ella. «No tienes idea de lo que estás diciendo. Estela y Ezequiel no son una amenaza para mí, ni para mi empresa. Ellos son mi familia, y no voy a permitir que interfieras en eso». Viviana retrocedió ligeramente, sorprendida por la firmeza en su tono, pero rápidamente recuperó su compostura. «Te estás engañando, Gerardo. Esto no va a terminar bien, y cuando todo salga mal, no digas que no te lo advertí». Sin decir más, Viviana salió de la oficina, dejando a Gerardo con los documentos esparcidos sobre el escritorio. Aunque estaba seguro de sus decisiones, no podía evitar sentir una sombra de preocupación por lo que Viviana podría hacer a continuación. Esa noche, Estela notó que algo perturbaba a Gerardo cuando lo encontró en la oficina. Habían acordado cenar juntos, pero la tensión en su rostro era evidente. «¿Qué sucede?», preguntó, acercándose con cautela. Gerardo suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Viviana estuvo aquí. Me amenazó con usar información sobre tu pasado para desacreditarme a mí, y por extensión, a ustedes». Estela sintió que el miedo se apoderaba de ella. Sabía que Viviana no se detendría ante nada para salirse con la suya. «¿Qué vas a hacer?». «No voy a ceder», dijo Gerardo con firmeza. «No voy a permitir que ella arruine lo que estamos construyendo, pero necesito que estés preparada, por si intenta algo más». Estela asintió, aunque su mente estaba llena de incertidumbre. No podía evitar preguntarse si todo esto terminaría separándolos de nuevo. Mientras tanto, Ezequiel, ajeno a la situación con Viviana, continuaba lidiando con sus propios sentimientos sobre Gerardo. Había comenzado a abrirse más a la posibilidad de una relación, pero aún tenía dudas sobre si podía confiar completamente en él. Esa noche, mientras regresaba al departamento después de su turno, notó que su madre estaba más callada de lo habitual. «Mamá, ¿todo está bien?», preguntó, dejando su mochila en el suelo. Estela lo miró, su expresión cansada. «Es Viviana», dijo después de un momento. «Ella está tratando de sabotear todo esto». Ezequiel frunció el ceño, confundido. «¿Quién es Viviana?». «Es la exesposa de Gerardo», explicó Estela. «Y parece que no está contenta con que estemos en su vida ahora». Ezequiel sintió una oleada de enojo al escuchar esto, aunque aún no estaba completamente seguro de sus sentimientos hacia Gerardo. No podía tolerar que alguien intentara lastimar a su madre. «No puedo creerlo», dijo, cruzándose de brazos. «¿Qué vamos a hacer?». Estela suspiró.
colocándole una mano en el hombro. Solo tenemos que ser fuertes, hijo. Gerardo está haciendo todo lo posible por protegernos, pero necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Ezequiel asintió, su mirada determinada, aunque todavía estaba lidiando con sus propias emociones. Una cosa era clara, no iba a permitir que nadie lastimara a su madre. La noche envolvía la ciudad con su manto oscuro, mientras cada personaje involucrado en este complicado drama reflexionaba sobre las decisiones que los habían llevado hasta aquí. Gerardo, en su espaciosa oficina, se sentó junto a una copa de vino que permanecía intacta. Sus pensamientos no dejaban de girar en torno a Viviana, Estela y, sobre todo, Ezequiel. Por primera vez en años, sentía que su vida tenía un propósito que iba más allá de los negocios y el éxito material, pero esa sensación venía acompañada de un miedo profundo, el de fallar. Viviana representaba una amenaza que no podía ignorar, y sabía que ella no se detendría tan fácilmente. Sin embargo, más que la presión externa, lo que realmente lo atormentaba era la fragilidad de la relación que apenas comenzaba a construir con su hijo. ¿Cómo puedo compensar tantos años perdidos?, murmuró para sí mismo. Cerró los ojos por un momento. Recordando la primera vez que había cruzado palabras con Ezequiel sin saber quién era, había algo en la mirada del joven que le resultaba familiar, algo que ahora comprendía completamente. Ezequiel no solo era su hijo, sino también un reflejo de sí mismo, de su juventud, de sus valores y de las luchas que había enfrentado. En el pequeño departamento de Estela, el ambiente no era menos tenso. Después de hablar con su madre sobre las amenazas de Viviana, Ezequiel se retiró a su habitación, pero no pudo conciliar el sueño. Acostado en su cama, con las manos detrás de la cabeza, repasaba cada interacción que había tenido con Gerardo desde que supo la verdad. Parte de él quería creer en las intenciones de su padre. Gerardo parecía genuino, pero la otra parte de él, la que había crecido viendo a su madre luchar sola, le susurraba que no bajara la guardia. ¿Cómo puedo confiar en él después de tanto tiempo?, se preguntó en voz baja, pero también sabía que no todo era culpa de Gerardo. Su madre había tomado la decisión de mantenerlo en la oscuridad, y aunque entendía sus razones, no podía evitar sentir una punzada de resentimiento. Por otro lado, las acciones de Viviana lo llenaban de enojo, aunque aún no la conocía personalmente. Sentía que su interferencia era una amenaza directa para la estabilidad que su madre y él habían trabajado tanto por construir. Si se atreve a lastimarla, murmuró, apretando los puños, en el dormitorio contiguo. Estela también luchaba contra sus propios demonios. Sabía que su decisión de mantener en secreto la existencia de Ezequiel había sido un error, pero lo había hecho con las mejores intenciones. Ahora, sin embargo, veía cómo ese secreto no solo había afectado a su hijo, sino también a Gerardo, quien cargaba con la culpa de algo que nunca había sabido. Miró una vieja fotografía que guardaba en el cajón de su mesita de noche. Era una foto de su juventud, en la que aparecía junto a Gerardo en uno de los momentos más felices de su vida. La sonrisa en sus rostros reflejaba un amor puro y sin complicaciones, un amor que el tiempo y las circunstancias habían puesto a prueba. ¿Podremos recuperar algo de lo que tuvimos?, se preguntó, dejando que una lágrima rodara por su mejilla. A la mañana siguiente, Gerardo decidió dar el primer paso para enfrentar la situación con Viviana. Sabía que no podía seguir permitiendo que ella tuviera el control de la narrativa. Se reunió con su abogado y con su equipo de relaciones públicas para discutir una estrategia. Viviana tiene información sobre el pasado de Estela, explicó Gerardo con tono serio. No es nada que deba preocuparnos legalmente, pero si decide divulgarla, podría causar problemas innecesarios. El abogado, un hombre de cabello gris y mirada astuta, asintió lentamente. Podemos prepararnos para contrarrestar cualquier ataque, pero lo más importante es que te mantengas firme y no muestres debilidad. Si ella ve que no cedes, probablemente reconsiderará sus acciones. Eso espero, dijo Gerardo, aunque sabía que Viviana no era del tipo que se rendía fácilmente. Mientras tanto, Ezequiel decidió que era momento de enfrentar sus propios miedos. Esa tarde, después de su turno en el hotel, fue a buscar a Gerardo. Lo encontró en su oficina, revisando unos papeles. ¿Tienes un momento?, preguntó Ezequiel desde la puerta. Gerardo levantó la vista, sorprendido pero complacido. Por supuesto, pasa.
Ezequiel entró y se sentó frente a él. Durante unos segundos, ambos permanecieron en silencio, como si estuvieran midiendo sus palabras. Finalmente, Ezequiel habló. «He estado pensando mucho en todo esto», comenzó. «Todavía no sé cómo encajarte en mi vida, pero quiero intentarlo. Creo que necesito entender más sobre ti, sobre quién eres realmente». Gerardo asintió, sintiendo una oleada de alivio. «Gracias, Ezequiel. Sé que esto no es fácil para ti, y no espero que todo cambie de la noche a la mañana, pero estoy aquí para lo que necesites. Quiero saber más sobre ti y mi madre», continuó Ezequiel. «¿Cómo era ella cuando eran jóvenes? ¿Cómo era tu relación?» Gerardo sonrió ligeramente, recordando esos días. «Tu madre era increíble. Siempre tenía una sonrisa que podía iluminar cualquier lugar. Era fuerte, valiente y llena de sueños. Me enseñó mucho sobre lo que significa amar realmente». Ezequiel lo escuchó atentamente, notando la sinceridad en su voz. Aunque aún no estaba listo para bajar completamente sus defensas, comenzaba a ver un lado de Gerardo que no esperaba. Esa noche, Ezequiel compartió la conversación con su madre. «Hablé con él», dijo mientras cenaban. «¿Y cómo te fue?», preguntó Estela, con una mezcla de curiosidad y esperanza. «Fue interesante», respondió Ezequiel. «Me habló sobre ustedes, sobre cómo era su relación. Creo que tal vez estoy empezando a entenderlo un poco más». Estela sonrió, sintiendo que, aunque fuera un pequeño paso, era uno en la dirección correcta. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos, mientras Gerardo se preparaba para lo que consideraba uno de los pasos más importantes en su vida. Durante las últimas semanas, había trabajado incansablemente para fortalecer su relación con Ezequiel, y aunque el progreso era lento, cada pequeña interacción le daba esperanza. Sin embargo, sabía que era momento de hacer algo más significativo, algo que demostrara su compromiso tanto con Ezequiel como con Estela. Decidió organizar una cena especial en uno de los salones privados del hotel. Pero esta no sería una simple reunión familiar. Sería una oportunidad para abrir su corazón y expresar todo lo que sentía. Personalmente supervisó cada detalle, desde la decoración elegante pero acogedora, hasta el menú que incluía los platillos favoritos de Estela. Ezequiel, por su parte, recibió la invitación con escepticismo. «¿Una cena? ¿Por qué tanta formalidad?», preguntó a su madre cuando ella se lo mencionó. «Creo que Gerardo quiere mostrarte algo importante», respondió Estela, con una sonrisa tenue. «Dale una oportunidad, hijo. Tal vez sea su forma de acercarse más a ti». Ezequiel suspiró, pero finalmente accedió. Aunque aún tenía dudas, algo dentro de él le decía que debía asistir. Esa noche, Estela y Ezequiel llegaron juntos al salón, donde Gerardo los esperaba de pie junto a una mesa elegantemente decorada. Vestía un traje impecable, pero su expresión reflejaba una mezcla de nerviosismo y determinación. «Gracias por venir», dijo mientras les ofrecía una cálida sonrisa. Estela lo miró con ternura, reconociendo el esfuerzo que había puesto en organizar este momento. «Gracias a ti por invitarnos», respondió mientras se sentaba junto a Ezequiel. El ambiente era tranquilo, pero cargado de expectativas. A medida que la cena avanzaba, la conversación se mantuvo en temas ligeros. Gerardo habló sobre anécdotas de su vida empresarial, mientras Ezequiel lo escuchaba con atención, aunque todavía con cierta reserva. Finalmente, cuando el postre fue servido, Gerardo decidió que era momento de abordar el verdadero propósito de la reunión. Se levantó de su asiento, tomó una copa de vino y miró directamente a Ezequiel y Estela. «Quiero agradecerles por estar aquí esta noche», comenzó, con un tono solemne. «Sé que las últimas semanas han sido un torbellino de emociones para todos nosotros, y no puedo expresar cuánto significa para mí que estén dispuestos a darme esta oportunidad». Ezequiel lo observó en silencio, mientras Estela le daba un leve asentimiento, alentándolo a continuar. «Ezequiel», continuó Gerardo, dirigiéndose específicamente a su hijo, «he pasado toda mi vida persiguiendo el éxito, construyendo este imperio que ahora ves, pero nunca imaginé que, en el proceso, perdería lo más importante, la oportunidad de ser parte de tu vida desde el principio». La voz de Gerardo tembló ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. «No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que estoy aquí ahora.
dispuesto a hacer todo lo necesario para ganarme tu confianza y con suerte tu cariño. Eres mi hijo, y aunque no puedo recuperar el tiempo perdido, quiero construir algo contigo desde ahora. Ezequiel sintió un nudo en la garganta. Aunque aún había una parte de él que se resistía a abrirse por completo, no podía ignorar la sinceridad en las palabras de su padre. «Gracias por decir eso», dijo finalmente, con un tono más suave del que esperaba. «No voy a mentir, todavía estoy tratando de procesar todo esto, pero creo que estoy empezando a entenderte más. Supongo que también quiero intentarlo». Las palabras de Ezequiel llenaron el corazón de Gerardo de alivio y alegría. «Eso es todo lo que puedo pedir», respondió, levantando su copa, por el inicio de algo nuevo. Estela, que había permanecido en silencio, no pudo evitar emocionarse al ver a los dos hombres más importantes de su vida dar un paso hacia la reconciliación. Levantó su copa junto con ellos, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había esperanza para un futuro en familia. Después de la cena, Gerardo pidió a Ezequiel y Estela que lo acompañaran a otro salón del hotel. Cuando llegaron, encontraron una pequeña galería improvisada con fotografías de su pasado juntos, cuidadosamente seleccionadas por Gerardo. «Quería mostrarles algo», dijo mientras señalaba una de las fotos. «Esto es lo que me ha impulsado durante todas estas semanas. Recordar lo que tuvimos me ha dado fuerzas para luchar por lo que podemos tener ahora». Ezequiel observó las imágenes con atención, notando por primera vez el amor genuino que había existido entre sus padres. Aunque el resentimiento seguía presente en cierta medida, también sintió una chispa de curiosidad y afecto que comenzaba a crecer. «Esas fotos son hermosas», dijo Estela, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias por hacer esto, Gerardo. Significa mucho para mí». Gerardo tomó su mano, un gesto simple pero lleno de significado. «Todo lo que quiero es que podamos ser una familia, de la forma que ustedes quieran y necesiten. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». Ezequiel, aunque no dijo nada en ese momento, sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Por primera vez, vio a Gerardo no como un extraño, sino como alguien dispuesto a luchar por él. De regreso en casa, Estela y Ezequiel hablaron sobre la velada. «¿Qué piensas de todo esto?», preguntó ella, mientras ambos se acomodaban en la sala. «Creo que Gerardo realmente está intentando», admitió Ezequiel. «Todavía me cuesta confiar completamente, pero puedo ver que lo dice en serio». Estela sonrió, sintiéndose orgullosa de su hijo por abrirse poco a poco. «Eso es lo importante, hijo. No tiene que ser perfecto, pero lo que importa es que sigamos intentándolo». Ezequiel asintió, sintiendo que, aunque el camino seguía siendo incierto, estaba dispuesto a recorrerlo. Los días que siguieron a la cena especial estuvieron marcados por una calma inusual. Aunque las tensiones no habían desaparecido por completo, había una sensación de esperanza en el aire. Ezequiel comenzó a pasar más tiempo con Gerardo, principalmente en el hotel, donde las conversaciones que inicialmente habían sido superficiales empezaron a volverse más personales. En uno de esos días, mientras revisaban juntos una instalación eléctrica en el área de mantenimiento, Ezequiel se animó a hacer una pregunta que había rondado su mente. «¿Por qué decidiste dedicarte a los hoteles?», preguntó. Con un tono de curiosidad genuina, Gerardo sonrió, agradecido por la oportunidad de compartir algo más de sí mismo. «Supongo que siempre me fascinó la idea de crear espacios donde las personas pudieran sentirse especiales, cuidadas. Cuando era joven, trabajé como botones en un pequeño hotel, y ahí aprendí que incluso los detalles más pequeños pueden hacer la diferencia en la experiencia de alguien. Me propuse construir algo grande, algo que impactara positivamente en la vida de otros». Ezequiel asintió, absorbiendo las palabras de su padre. Aunque todavía sentía cierta distancia emocional, empezaba a admirar la pasión de Gerardo por su trabajo. Por primera vez, comenzó a imaginarse cómo habría sido crecer con él a su lado, compartiendo valores y aprendizajes. «¿Y qué hay de ti?», preguntó Gerardo, devolviendo la atención a su hijo. «¿Qué sueños tienes?». Ezequiel se detuvo un momento, considerando la pregunta. «Siempre he querido aprender más sobre construcción e ingeniería. Me gusta entender cómo funcionan las cosas, cómo se hacen. Tal vez algún día pueda estudiar eso formalmente». Gerardo sintió una mezcla de orgullo y tristeza. «Eres más parecido a mí de lo que imaginas», dijo con una sonrisa.
Si hay algo que pueda hacer para ayudarte a alcanzar ese sueño, cuenta conmigo. Ezequiel lo miró en silencio por un momento, sorprendido por la sinceridad en sus palabras. Aunque todavía le costaba confiar completamente, no podía ignorar el esfuerzo que Gerardo estaba haciendo para acercarse a él. Mientras tanto, Estela observaba con cautela cómo la relación entre su hijo y Gerardo comenzaba a desarrollarse, aunque estaba contenta de ver a ambos conectando. No podía evitar sentirse nerviosa por la presencia de Viviana en el fondo. Sabía que la exesposa de Gerardo no se había rendido, y temía que en cualquier momento pudiera intentar algo más. Una tarde, mientras revisaba los detalles de las reservas en la oficina de gerencia, recibió una visita inesperada. Viviana apareció sin previo aviso, con una sonrisa afilada que no auguraba nada bueno. «Estela», dijo, dejando caer su bolso sobre el escritorio con teatralidad. «Vaya sorpresa verte aquí tan cómoda». Estela se levantó lentamente, tratando de mantener la compostura. «¿Qué quieres, Viviana?» «Solo quería ver cómo va todo», respondió Viviana, con un tono falso de cordialidad. «Debe ser emocionante volver a estar cerca de Gerardo, ¿verdad? Aunque me pregunto cuánto tiempo más durará esta ilusión». Estela entrecerró los ojos, sintiendo cómo la tensión en su cuerpo aumentaba. «No sé qué intentas, pero no voy a dejar que interfieras en nuestras vidas». «¿Nuestras vidas?», repitió Viviana con una risa burlona. «Oh, querida, no te confundas. Tú solo eres un capítulo del pasado de Gerardo. Y créeme, los capítulos del pasado rara vez tienen un final feliz». Estela dio un paso hacia ella, sus ojos llenos de determinación. «Ya no soy la mujer que conociste hace años, Viviana. He pasado por cosas que no podrías imaginar, y no voy a permitir que destruyas lo que estamos construyendo». Viviana la miró fijamente por un momento antes de dar un paso atrás. «Veremos cuánto tiempo puedes mantener esa seguridad», dijo finalmente antes de marcharse, dejando a Estela con un nudo en el estómago. Esa noche, Estela decidió hablar con Gerardo sobre el encuentro. Cuando se reunieron en su oficina, no perdió tiempo en contarle lo sucedido. «Viviana estuvo aquí», dijo, con un tono serio. «Me dejó claro que no tiene intención de dejarnos en paz». Gerardo apretó los puños, sintiendo una mezcla de frustración y preocupación. «Lo siento, Estela. Esto es culpa mía por no haber manejado las cosas con ella antes, pero te prometo que no voy a permitir que haga daño a ninguno de ustedes». «No tienes que disculparte», respondió Estela, colocando una mano sobre la suya. «Pero necesitamos estar preparados. Viviana no va a rendirse fácilmente». Gerardo asintió, sintiendo una nueva oleada de determinación. «Haré todo lo necesario para protegerlos». «Estela, esto no se trata solo de Ezequiel, también se trata de ti. No voy a perderte de nuevo». Mientras tanto, Ezequiel continuaba reflexionando sobre las conversaciones que había tenido con Gerardo. Aunque todavía tenía dudas, sentía que cada día entendía un poco más a su padre. Esa noche, mientras cenaba con su madre, decidió expresar lo que sentía. «Mamá, creo que estoy empezando a aceptar la idea de tener a Gerardo en mi vida», dijo, sorprendiendo a Estela. «¿De verdad?», preguntó ella, con una sonrisa esperanzada. Ezequiel asintió. «No estoy diciendo que todo sea perfecto, pero puedo ver que está intentándolo. Creo que, después de todo, merecemos esta oportunidad como familia». Estela sintió que su corazón se llenaba de alegría al escuchar las palabras de su hijo. Aunque el camino seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había luz al final del túnel. La noticia del matrimonio comenzó como un rumor entre los empleados del Hotel Gran Peña, pero no pasó mucho tiempo antes de que Gerardo y Estela lo confirmaran. Después de semanas de reconciliación y esfuerzo por construir un nuevo comienzo, Gerardo había decidido dar un paso definitivo. Quería que Estela fuera oficialmente parte de su vida, no solo como madre de Ezequiel, sino como su compañera. La propuesta había sido un momento íntimo. Lejos de las luces y el bullicio, Gerardo la llevó a uno de los jardines privados del hotel, decorado con flores blancas y velas, creando un ambiente mágico. Estela, sorprendida por la delicadeza de cada detalle, no pudo evitar emocionarse cuando Gerardo se arrodilló frente a ella. «Estela», comenzó, tomando su mano con ternura, «te perdí una vez, y no voy a dejar que eso pase de nuevo. Tú y Ezequiel son lo más importante en mi vida ahora,
y quiero que construyamos algo juntos, como la familia que siempre debimos ser. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Estela mientras asentía. Sí, Gerardo. Sí, quiero casarme contigo. Los días previos a la boda estuvieron llenos de preparación y emoción. Gerardo insistió en que la ceremonia debía ser perfecta, pero no ostentosa. Quería que fuera un evento íntimo, rodeado solo de las personas más cercanas. Ezequiel, aunque al principio parecía renuente, finalmente aceptó ser parte activa de los preparativos. No soy muy bueno con estas cosas, admitió mientras ayudaba a elegir las flores. Eso no importa, respondió Gerardo con una sonrisa. Lo único que importa es que estés aquí. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Ezequiel no dijo nada, pero una leve sonrisa apareció en su rostro, aunque aún había mucho que resolver entre ellos. Sentía que cada día estaban más cerca de construir algo real. El día de la boda llegó con un cielo despejado y una brisa ligera. El evento tuvo lugar en uno de los jardines más hermosos del hotel, decorado con luces suaves y arreglos florales en tonos blancos y verdes. Estela lucía radiante en un vestido sencillo pero elegante, mientras que Gerardo la esperaba al final del pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. Ezequiel la acompañó hasta el altar, sintiendo una mezcla de orgullo y emoción al ver a su madre tan feliz, aunque no lo expresó abiertamente. En su interior sabía que este era un momento que nunca olvidaría. La ceremonia fue emotiva, marcada por palabras sinceras y miradas llenas de amor, cuando Gerardo tomó las manos de Estela para recitar sus votos. Su voz tembló ligeramente, reflejando la profundidad de sus sentimientos. Estela, prometo amarte y cuidarte todos los días de mi vida. Prometo ser el hombre que tú y Ezequiel merecen. Alguien en quien puedan confiar y con quien puedan contar siempre. Estela, con lágrimas en los ojos, respondió con palabras igual de significativas. Gerardo, hemos pasado por mucho para llegar aquí, pero cada obstáculo valió la pena porque me llevó de vuelta a ti. Prometo estar a tu lado en todo momento, como tu compañera, tu amiga y tu familia. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, los aplausos resonaron entre los invitados. Gerardo y Estela sellaron su unión con un beso lleno de promesas y esperanza. La recepción fue un momento de celebración y unión. Gerardo dedicó un discurso a Ezequiel, sorprendiendo a todos los presentes. Hoy no solo estoy celebrando mi matrimonio con la mujer que amo, dijo, levantando su copa. También estoy celebrando el hecho de haber recuperado algo invaluable, la oportunidad de conocer y construir una relación con mi hijo. Ezequiel, gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y por darme esta oportunidad. Significa más de lo que puedo expresar. Ezequiel, aunque visiblemente conmovido, simplemente levantó su copa en respuesta. Sus emociones eran demasiado intensas para traducirlas en palabras, pero en su interior sentía que finalmente estaba encontrando un lugar al que pertenecer. Cuando la noche llegó a su fin, Gerardo y Estela se despidieron de los invitados, agradecidos por cada palabra y gesto de apoyo. Ezequiel fue el último en marcharse, pero antes de irse, se detuvo frente a Gerardo. Quiero que sepas que estoy feliz por ustedes, dijo con un tono sincero. Tal vez no diga esto muy seguido, pero estoy orgulloso de ser tu hijo. Gerardo sintió que su corazón se llenaba de emoción. Extendió la mano, pero Ezequiel la apartó y en cambio lo abrazó. Fue un gesto breve, pero cargado de significado. Gracias, hijo, dijo Gerardo con voz entrecortada. Prometo no decepcionarte. Ezequiel sonrió antes de marcharse, dejando a Gerardo y Estela con la certeza de que este era solo el comienzo de una nueva etapa llena de amor y posibilidades. El amanecer llegó al Hotel Gran Peña con un resplandor especial, como si incluso el sol estuviera celebrando la nueva etapa en la vida de Gerardo, Estela y Ezequiel. Los últimos vestigios de la boda aún se percibían en el aire, con flores dispersas y empleados que comentaban entre ellos lo hermosa que había sido la ceremonia. Gerardo, con un café en la mano, se asomó al balcón de la suite donde ahora compartía su vida con Estela. Observó la ciudad despertarse mientras reflexionaba sobre todo lo que habían vivido para llegar hasta ese momento. Su mirada se desvió hacia la cama, donde Estela aún dormía, con una expresión de paz que no veía desde hacía años. Por fin, murmuró para sí mismo. Esto es lo que siempre quise. No mucho después, Ezequiel llegó al hotel para su turno de trabajo.
Aunque la relación con su padre aún estaba en construcción, sentía que cada día daba un paso más hacia la confianza total. Mientras caminaba hacia el área de mantenimiento, uno de sus compañeros lo detuvo. «Tú estuviste en la boda, ¿verdad?», preguntó con curiosidad. Ezequiel asintió, con una sonrisa discreta. «Sí, fue una ceremonia hermosa». «Debe ser extraño, ¿no? Trabajar aquí y saber que el dueño es tu...». El compañero se detuvo, dándose cuenta de que tal vez estaba siendo demasiado directo. «Mi padre», completó Ezequiel, con naturalidad. «Sí, es un poco raro, pero también me hace sentir orgulloso. Estoy empezando a conocerlo, y la verdad es que es un buen hombre». El comentario dejó al compañero sorprendido, pero no hizo más preguntas. Ezequiel, por su parte, se sintió aliviado al darse cuenta de que, por primera vez, no le incomodaba admitir quién era su padre. Mientras tanto, Estela y Gerardo disfrutaban de un desayuno tranquilo en el salón principal del hotel, aunque su relación había superado muchas pruebas. Ambos sabían que el futuro aún traería desafíos. «¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó Estela mientras revolvía su té. «Quiero pasar un tiempo con Ezequiel», respondió Gerardo. «Estaba pensando en invitarlo a cenar. Me gustaría hablar con él sobre sus sueños, sobre cómo puedo ayudarlo a alcanzarlos». Estela sonrió, conmovida por el compromiso de Gerardo. «Eso es maravilloso. Creo que él está empezando a confiar más en ti. Solo sé paciente, y estoy segura de que pronto verás los frutos de todo este esfuerzo». Gerardo asintió, sintiéndose agradecido por el apoyo incondicional de Estela. Ella siempre había sido su brújula, y ahora más que nunca, sentía que juntos podían superar cualquier cosa. Esa tarde, Gerardo encontró a Ezequiel en el área de mantenimiento. Lo observó trabajar por unos minutos antes de acercarse. «¿Te interrumpo?», preguntó con una sonrisa. Ezequiel levantó la vista y negó con la cabeza. «No, para nada, no. ¿Qué necesitas?». «Quería invitarte a cenar esta noche», dijo Gerardo. «Solo tú y yo. Me gustaría hablar contigo sobre tus metas y cómo puedo apoyarte». Ezequiel lo miró, sorprendido por la propuesta, pero asintió después de unos segundos. «Está bien, creo que sería bueno». La cena fue un momento íntimo y lleno de sinceridad. Gerardo escuchó con atención mientras Ezequiel le hablaba de sus intereses en la ingeniería y su deseo de estudiar formalmente. «Quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que necesites», dijo Gerardo, con un tono firme. «Quiero ayudarte a alcanzar tus sueños, no solo porque soy tu padre, sino porque creo en ti». Ezequiel sintió un nudo en la garganta, pero logró mantener la compostura. «Gracias», dijo finalmente. «Significa mucho para mí». Con el paso de los días, la relación entre los tres se fortaleció aún más. Ezequiel comenzó a pasar más tiempo con su madre y Gerardo, compartiendo momentos que antes le habrían parecido imposibles. Estela, por su parte, sentía que finalmente había encontrado la felicidad que tanto había buscado. Una tarde, mientras los tres caminaban por un parque cercano, Ezequiel se detuvo de repente y miró a Gerardo. «¿Sabes? Creo que siempre tuve curiosidad por saber cómo sería tener un padre», dijo con una sonrisa. «Ahora que te conozco, creo que eres incluso mejor de lo que imaginé». Las palabras de Ezequiel llenaron a Gerardo de emoción. Lo abrazó con fuerza, sintiendo que finalmente habían superado las barreras que los separaban. Estela los observó con lágrimas en los ojos, agradeciendo en silencio por la segunda oportunidad que la vida les había dado. La vida continuó, con sus retos y alegrías, pero Gerardo, Estela y Ezequiel supieron enfrentar todo como una familia unida. La presencia de Viviana, aunque aún rondaba de vez en cuando, perdió fuerza frente al amor y la determinación que los tres compartían. El pasado había sido complicado, pero el futuro era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Juntos, estaban listos para escribir una nueva historia, una donde el amor, la confianza y la unión fueran los protagonistas.